4 años después de un divorcio tumultuoso, cuando el público creía que Felicia Mercado había cerrado las puertas de su corazón, a una edad en la que muchos optan por vivir en silencio, reapareció inesperadamente con noticias que conmocionaron a la industria del entretenimiento. Una nueva pareja, un hijo en camino, y secretos que Felicia no se había atrevido a revelar durante años. ¿Qué sucedió realmente durante su tiempo alejada de los focos? ¿Y por qué decidió hablar ahora, a los 64 años, cuando muchos imaginan una vida tranquila casi silenciosa? Felicia Mercado decidió romper de una vez por todas el muro de silencio que había construido durante los últimos 4 años. No lo hizo con una entrevista planeada ni con un comunicado formal. Lo hizo con una frase breve, directa y casi temblorosa, pero suficiente para detener el tiempo a su alrededor. Sí, estoy esperando un bebé. Y sí, tengo a alguien a mi lado. Las cámaras aún no estaban encendidas del todo cuando lo dijo, pero las miradas que se cruzaron en ese instante fueron prueba de que algo enorme acababa de ocurrir. Felicia inhaló hondo como si hubiera cargado ese secreto durante demasiado tiempo, como si el peso de cada día de silencio le hubiera marcado los hombros. Desde su divorcio había elegido desaparecer poco a poco de los eventos de los programas de las fotos. Ya no quería ser la figura pública que todos analizaban. Pero ahora, allí sentada con los ojos brillando más de lo habitual, entendía que no podía sostener por más tiempo una verdad que había crecido no solo en su vida, sino dentro de ella. Admitirlo frente a otros no solo era una confesión, era también un acto de liberación. Durante un largo momento, no hubo ruido, ni preguntas, ni murmullos. Solo ella, intentando estabilizar su voz, mientras aceptaba que esa revelación cambiaría para siempre la manera en que todos la veían. En los últimos años, había soportado rumores, conjeturas, comentarios crueles y hasta teorías sobre su silencio. Pero lo único cierto era que Felicia nunca se sintió lista para enfrentar la mirada pública mientras reconstruía las piezas de su vida. No quería justificarse, no quería explicar cada paso. El mundo alrededor había sido demasiado ruidoso, y ella necesitaba aprender a escuchar de nuevo su propia voz antes de hablar con la de los demás. La decisión de hablar ahora no surgió de una presión externa, ni de un escándalo a punto de desatarse. Surgió de un movimiento más profundo, más íntimo. En palabras de ella, llevaba meses sintiendo que ocultar la verdad la alejaba no solo del público, sino también de la felicidad que finalmente había encontrado. Su corazón, que tantos creían cerrado, había vuelto a abrirse lenta y discretamente, sin anuncios, sin titulares, sin explicaciones. Y sin embargo, cuanto más crecía esa nueva etapa, más claro era que algún día tendría que enfrentarse a la realidad de compartirla con el mundo. Mientras hablaba Felicia, apretaba entre sus dedos un pequeño. Dije que llevaba siempre consigo un gesto casi inconsciente, que revelaba el torbellino emocional que intentaba controlar. No era miedo lo que mostraba, sino una mezcla profunda de vulnerabilidad y fortaleza. La vulnerabilidad de quien expone la parte más delicada de su vida, y la fortaleza de quien se niega a permitir que otros definan cómo debe vivirla. Su voz suave pero firme transmitía que lo que estaba a punto de contar no era un golpe mediático, sino un capítulo nuevo, uno que había tardado demasiado en aceptar ante sí misma. Nadie imaginaba que aquella mujer que siempre parecía segura, impecable ante las cámaras, había pasado noches enteras decidiendo si era correcto o no compartir su verdad. Había llorado por miedo al juicio, por temor a que su felicidad fuese convertida en espectáculo, por la duda eterna de si revelar demasiado la expondría al mismo dolor que ya había vivido antes. Pero también había momentos en los que se sorprendía sonriendo sin razón, recordando la paz que había encontrado en alguien que entró en su vida sin intención de cambiarla, pero lo hizo de todas formas. «Creo que es momento», dijo en un susurro que terminó convirtiéndose en la frase que marcaría todo el rumbo de su historia. Y con esa declaración, el aire pareció aliviarse. A partir de ese instante ya no había vuelta atrás. Sus palabras se esparcirían, serían repetidas, analizadas, celebradas y criticadas. Pero al menos esta vez la narrativa comenzaba desde su propia voz, no desde la de otros.
Sentía que al fin podía mirar a los ojos a quienes le habían seguido durante tantos años y decirles que estaba lista, verdaderamente lista, para abrir una ventana hacia su nueva vida. Mientras continuaba hablando, su expresión cambiaba sutilmente. Había una serenidad especial en ella, esa que solo aparece cuando alguien por fin deja de esconder una verdad que le ha marcado el alma. Su confesión no fue dramática ni calculada, fue profundamente humana. Y aunque sabía que el mundo reaccionaría con sorpresa, también sabía que no quería seguir viviendo desde el silencio. Ese día, a los 64 años, Felicia Mercado no solo confirmó una noticia, confirmó que seguía viva en todos los sentidos, en el amor, en la esperanza y en una etapa que recién comenzaba a florecer. Durante mucho tiempo, Felicia creyó que su vida sentimental había llegado a su punto final. No era una idea dramática, sino una conclusión tranquila que había aceptado después de tantos golpes, expectativas rotas y silencios que se acumulaban como piedras en el pecho. En aquellos años en los que eligió alejarse de los reflectores, jamás imaginó que algo, o mejor dicho, alguien, pudiera cruzar ese espacio que ella misma había clausurado. Pero la vida, con su manera impredecible de sorprender, decidió poner a un desconocido en su camino, justo cuando Felicia sentía que ya no esperaba nada más. El encuentro no tuvo nada de cinematográfico. No fue en una gala elegante, ni en un evento deslumbrante. Fue en un lugar cotidiano, sencillo, casi irrelevante para cualquiera que no fuera ella. Aquel día, mientras intentaba mantener un perfil bajo y pasar desapercibida, coincidió con un hombre que de primeras no llamó la atención de nadie. Su mirada, sin embargo, tenía una calma que contrastaba profundamente con el torbellino interno que Felicia llevaba meses intentando controlar. Él no la reconoció al instante, y eso, más que incomodarla, le dio una inesperada sensación de descanso. Lo que comenzó como una conversación breve, casi accidental, terminó extendiéndose más de lo que ambos habían planeado. Hablar con él era distinto, como si por primera vez en mucho tiempo no hubiera necesidad de fingir seguridad, ni de aparentar que estaba bien. Él no le preguntaba por su carrera, ni por escándalos, ni por su pasado. Simplemente la escuchaba. Y para Felicia, que estaba acostumbrada a ser analizada más que comprendida, esa simpleza se convirtió en un refugio inesperado. Con el paso de las semanas, esa conexión se transformó en algo más profundo. No se trataba de gestos grandiosos ni de declaraciones apasionadas, sino de presencia. Él estaba allí incluso cuando ella no sabía exactamente cómo expresar lo que sentía. No opinaba sobre lo que debía hacer. No la presionaba para tomar decisiones. Solo acompañaba sus silencios con una paciencia que Felicia no sabía que necesitaba. Fue esa constancia suave, casi imperceptible, la que comenzó a reconstruir en ella una confianza que creía perdida para siempre. Felicia descubrió que él tenía una vida igualmente reservada, lejos del ruido mediático que ella conocía tan bien. Tal vez por eso se entendían sin necesidad de explicarlo todo. Los dos venían de caminos complejos, pero él hablaba poco de su historia y nunca avanzaba más allá de lo que ella estaba dispuesta a compartir. A veces la miraba como si quisiera recordarle que no tenía que ser perfecta para merecer una nueva oportunidad. Ese gesto tan simple la conmovía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Hubo momentos en los que Felicia quiso poner distancia, temiendo que permitirle entrar demasiado pudiera abrir heridas que aún no habían terminado de cerrar. Pero cada vez que intentaba alejarse, la vida encontraba una manera de acercarlos de nuevo. Una llamada para preguntar cómo estaba, un mensaje breve que llegaba en el instante oportuno, una visita inesperada en un día particularmente difícil. Y así, casi sin quererlo, ella fue permitiendo que su mundo tan cuidadosamente protegido volviera a tener un espacio para alguien más. Lo que más la sorprendió no fue la forma en que él la hacía sentir, sino la manera en que la trataba, sin expectativas, sin exigencias, sin intentar moldearla en algo que no era. A diferencia de experiencias pasadas, él no buscaba aprovecharse de su nombre ni ganar acceso a su vida pública. De hecho, evitaba deliberadamente todo aquello que pudiera ponerla en una posición incómoda. Había algo noble en su discreción, algo que despertaba una nueva seguridad en Felicia, una que llevaba años dormida. Una tarde, mientras caminaban sin rumbo fijo,
Él tomó su mano por primera vez. No hubo anuncio, ni nervios, ni gestos solemnes. Fue un movimiento natural casi instintivo, pero lo suficientemente significativo como para que Felicia se diera cuenta de que algo había cambiado para siempre. En ese instante entendió que no se trataba de una ilusión pasajera ni de una compañía temporal. Por primera vez desde su divorcio su corazón latía con un ritmo distinto, uno que le recordaba que todavía era capaz de sentir, de confiar, de empezar de nuevo. Esa relación tan silenciosa para el mundo exterior empezó a ocupar un lugar esencial en su vida. No necesitaban fotografías juntos, ni apariciones públicas para demostrar nada. Lo vivido en privado era más sólido que cualquier titular. Él sabía ser apoyo sin invadir, compañía sin asfixiar, y sobre todo sabía ser un lugar seguro donde Felicia podía descansar de la presión constante que había marcado gran parte de su trayectoria. Sin que ella lo notara al principio, la presencia de él no solo cambió su rutina, sino también la manera en que Felicia se miraba a sí misma. Volvió a sonreír sin motivo, volvió a hablar con ilusión, volvió a sentir que su historia aún tenía capítulos por escribir. Y aunque no lo dijo en voz alta hasta mucho después en su interior, sabía perfectamente cuándo ocurrió aquello que transformó su vida por completo. Fue el momento en el que él entró en su historia sin querer protagonizarla, simplemente acompañándola. A sus 64 años, Felicia todavía estaba aprendiendo a reconocer la calma que por fin había encontrado cuando recibió la noticia que cambiaría su vida por completo. No fue en un momento planeado ni durante una conversación trascendental. Fue en una mañana común de esas en las que despertaba con la sensación de que la vida poco a poco empezaba a acomodarse. Pero al ver el resultado frente a ella, ese instante rutinario se volvió eterno. Nadie se prepara para una sorpresa así a esa edad, y menos alguien que ya había cerrado muchos capítulos pensando que ciertos caminos ya no eran posibles. Felicia se quedó quieta durante varios segundos, como si su cuerpo necesitara comprender lo que sus ojos ya estaban viendo. Su primera reacción no fue gritar de emoción ni hundirse en dudas. Fue un silencio profundo, casi reverencial, mientras una mezcla de incredulidad y asombro le recorría el pecho. Allí estaba en la soledad de su habitación tratando de procesar un giro inesperado que parecía desafiar todo lo que la vida le había enseñado hasta ese momento. No sabía si llorar, reír, o simplemente sentarse para entender que la realidad estaba cambiando frente a ella. Las emociones se entrelazaron con rapidez. Había alegría, sí, una alegría cálida que le llenaba el alma y la hacía sentir más viva que nunca. Pero también había miedo. No un miedo paralizante, sino uno que nace cuando se está frente a lo desconocido. Felicia sabía perfectamente que a su edad nada sería sencillo. No podía evitar pensar en su salud, en las críticas, en el escrutinio público y en todas las expectativas sociales que caerían sobre ella apenas la noticia saliera a la luz. No era una decisión ligera ni un acontecimiento que pudiera tomarse con la despreocupación de la juventud. Durante días enteros guardó silencio incluso con él. No porque dudara de su relación, sino porque necesitaba asegurarse de que sus emociones no fueran empujadas por el miedo o por el impulso. Caminaba por la casa en silencio, tocándose el vientre de forma casi inconsciente, como si quisiera confirmar que aquello que le habían dicho era realmente cierto. En esos momentos, encontraba una serenidad que no sabía que aún existía dentro de ella, una sensación maternal que creía haber dejado atrás hace mucho tiempo. Cuando finalmente decidió compartir la noticia, lo hizo con una voz tenue, casi frágil, pero cargada de un significado inmenso. Él la escuchó sin interrumpirla, observando cómo sus manos temblaban ligeramente, mientras intentaba explicar todo lo que había sentido desde aquel primer instante. No la cuestionó. No la presionó, no la hizo sentir imprudente. Se acercó con una delicadeza que solo tienen quienes comprenden el peso de una revelación así. En lugar de promesas, le ofreció presencia. Y en vez de frases elaboradas, solo dijo lo que Felicia más necesitaba oír, que no estaría sola. A pesar del apoyo, los días siguientes estuvieron llenos de pensamientos contradictorios. Felicia se preguntaba si el mundo sería capaz de entender su decisión,
si las cámaras la tratarían con respeto o si convertirían su historia en un motivo de burla o escándalo. Recordaba tantas veces en las que la prensa había sido implacable con figuras públicas en situaciones vulnerables. Sabía que sus 64 años serían el centro de todos los titulares, que los comentarios no se harían esperar, que las miradas críticas surgirían incluso entre quienes decían apoyarla. Pero también sabía que por primera vez en mucho tiempo su vida ya no giraba en torno a la opinión ajena. Lo más difícil no fue aceptar la noticia, sino aceptar que se merecía vivirla con alegría. Felicia tardó semanas en permitirse sentir felicidad sin culpa. Cada cita médica, cada análisis, cada paso del proceso le recordaban que no solo debía ser fuerte, sino también paciente consigo misma. Había noches en las que se quedaba despierta pensando en los riesgos, pero también había mañanas en las que despertaba con una esperanza tan grande que le iluminaba el rostro sin que ella se diera cuenta. Su vida estaba cambiando y aunque el cambio era enorme, también era profundamente hermoso. Una tarde, mientras observaba su reflejo en el espejo, Felicia comprendió que no debía seguir viviendo a la defensiva. Ya no se trataba de ocultar, temer o justificar. La maternidad inesperada y tardía había llegado como un regalo que no pediría permiso para existir. En ese instante, entendió que la fortaleza no está en aparentar que nada afecta, sino en admitir que se tiene miedo, y aún así seguir adelante. Fue allí, mirándose a los ojos, cuando decidió abrazar completamente la nueva etapa que se abría ante ella. A medida que pasaban las semanas, comenzó a sentir una conexión intensa e indescriptible con la vida que crecía dentro de ella. No importaban los titulares que imaginaba, ni los comentarios que seguramente vendrían, ni las preocupaciones que inevitablemente tendría que enfrentar. Felicia ya no pensaba en lo que había perdido o en lo que pudo haber sido. Todo su enfoque estaba en lo que estaba llegando, en lo que estaba construyendo, en lo que la vida de manera inesperada le estaba permitiendo volver a vivir. Durante los 4 años que siguieron a su divorcio, la vida de Felicia se convirtió en un espacio silencioso que pocos lograron comprender. Desde fuera, muchos pensaban que su ausencia respondía a un simple deseo de privacidad, pero la realidad era mucho más profunda. Fue un periodo marcado por el desconcierto, por el desgaste emocional y por una sensación de vacío que solo quienes han pasado por una ruptura dolorosa pueden reconocer. Felicia no desapareció porque quisiera ocultarse, sino porque necesitaba aprender de nuevo cómo sostenerse a sí misma sin que el mundo entero la observara. Los primeros meses fueron los más difíciles. La casa, antes llena de rutinas compartidas, se volvió demasiado grande, demasiado llena de recuerdos, demasiado silenciosa. Felicia caminaba por las habitaciones como si fueran ecos de una vida que ya no le pertenecía. Había días en los que se despertaba sin saber muy bien qué hacer con el tiempo que se abría ante ella, porque la soledad, cuando llega sin aviso, no es un refugio, sino una sombra. Dejaba el teléfono en silencio, evitaba compromisos y rechazaba invitaciones que antes habrías aceptado sin pensarlo. Todo a su alrededor parecía lejano, como si la luz hubiese perdido fuerza. A medida que pasaban las semanas, Felicia empezó a notar que la presión de la mirada pública seguía existiendo incluso en ausencia. Cada comentario, cada especulación, cada titular que aparecía sin fundamento, la hacía retroceder un poco más hacia ese lugar interno donde nadie pudiera tocarla. Muchos esperaban de ella una postura firme, un mensaje claro, una explicación para su distanciamiento. Pero lo único que Felicia podía ofrecer en ese momento era silencio, un silencio que no era resignación, sino un mecanismo de supervivencia. Necesitaba espacio para reconstruirse, y ese proceso no tenía por qué ser público. Sin embargo, en medio de aquella soledad impuesta también hubo momentos de claridad. Felicia comenzó a reconectar con aspectos de su vida que había dejado de lado durante años. Volvió a escuchar música sin interrupciones, se permitió lecturas interminables, retomó paseos que solía disfrutar antes de que su vida se volviera una carrera constante. A veces se sentaba frente a la ventana con una taza de té entre las manos, observando cómo pasaban las horas sin necesidad de hacer nada más. Poco a poco lo cotidiano empezó a tomar forma de nuevo, no como una obligación,
sino como un recordatorio de quiénes somos cuando dejamos de cumplir expectativas ajenas. En ese tiempo también enfrentó emociones que llevaba guardando durante demasiado tiempo. Había heridas abiertas que no se cerraron con el divorcio, sino que quedaron expuestas obligándola a mirarse en un espejo emocional que evitaba desde hacía años. Felicia tuvo que aprender a llorar sin sentir vergüenza, a aceptar el cansancio, a dejar que la tristeza fluyera sin ocultarla con una sonrisa profesional. No fue una caída, sino una purificación dolorosa que le permitió reconocer su fragilidad sin sentirse derrotada. La terapia se convirtió en un refugio inesperado. No porque buscara respuestas inmediatas, sino porque necesitaba un lugar donde sus palabras no fueran convertidas en titulares. Allí encontró espacio para cuestionarse, para redefinir lo que significaba ser fuerte, para dejar de cargar con responsabilidades que nunca fueron suyas. Descubrió que no tenía que sostenerlo todo, que podía pedir ayuda, que podía detenerse sin que el mundo se derrumbara. Fue un proceso lento, lleno de retrocesos y avances, pero también lleno de pequeños descubrimientos que iban iluminando su camino. A medida que su interior se iba ordenando, su entorno también empezó a cambiar. Felicia limitó aún más sus apariciones públicas, solo aceptaba compromisos que realmente le aportaban algo y evitaba cualquier situación que pudiera desgastarla emocionalmente. Aprendió a elegir con quién compartir su tiempo, con quién abrirse, con quién no. Recuperó amistades verdaderas que se mantuvieron a su lado incluso en los momentos en los que ella no tenía energía para ofrecer nada a cambio. Esa red silenciosa de afecto se convirtió en una base fundamental para su recuperación. Con los años, el dolor se transformó en una especie de sabiduría tranquila. Felicia comprendió que aquel retiro no fue una huida, sino una pausa necesaria. No se trataba de destruir su pasado, sino de aceptar que había terminado una etapa que ya no podía sostenerse. En ese proceso de aceptación comenzó a reencontrarse con partes de sí misma que creía perdidas, la mujer que soñaba sin miedo, la que confiaba en su intuición, la que sabía disfrutar de la vida sin pedir permiso. Fue como abrir lentamente una ventana después de una larga tormenta para dejar entrar de nuevo el aire fresco. Aunque el mundo siguiera preguntándose por qué se había alejado, Felicia sabía que no debía explicarlo. Aquellos 4 años invisibles para muchos fueron una reconstrucción paciente y profunda. Y aunque nada de lo que vivió durante ese tiempo fue fácil, cada paso silencioso terminó llevándola hacia un estado emocional en el que por primera vez en mucho tiempo se sintió lista para algo nuevo. No lo buscaba, no lo esperaba, pero lo estaba esperando a ella. El día en que Felicia decidió hablar públicamente, no comenzó de manera extraordinaria. No hubo señales, ni presentimientos, ni un susurro interno que le anunciara que algo trascendental estaba por ocurrir. Simplemente despertó con una sensación distinta, un tipo de calma que solo aparece cuando el alma finalmente ha dejado de debatirse entre el miedo y la esperanza. Mientras se preparaba frente al espejo, no buscaba perfección, ni una imagen impecable, buscaba sentirse auténtica. Ese día más que nunca quería mostrarse tal cual era, sin máscaras ni defensas. Al llegar al lugar donde ofrecería su declaración, notó un silencio expectante, una especie de contención en el aire que la rodeaba. Los flashes aún no habían comenzado, pero ella podía sentir la vibración típica de un espacio donde todos presienten que algo importante está a punto de revelarse. Felicia respiró hondo, dejó que sus manos descansaran sobre la mesa y esperó a que el ambiente se estabilizara. No había guión ni frases ensayadas. Ella había decidido que esta vez hablaría desde la verdad más sencilla, sin adornos ni justificaciones. Cuando levantó la mirada, encontró un océano de ojos que la observaba con una mezcla de curiosidad, sorpresa y respeto. Felicia sabía que cada palabra suya sería analizada, repetida y reinterpretada, pero aún así se sentía lista. Su voz salió suave pero firme, reflejando un equilibrio que había tardado años en construir. Comenzó contando cómo había cambiado su vida en los últimos meses, cómo había encontrado una paz inesperada y cómo esa paz la había llevado a tomar la decisión de compartir algo profundamente personal.
A medida que hablaba se notaba en su expresión una sinceridad que trascendía cualquier intención mediática. No era una figura pública defendiendo su imagen. Era una mujer que había recorrido un camino largo y por momentos doloroso, y que ahora estaba dispuesta a mirar hacia adelante sin temor a lo que dirían. Cada frase revelaba un trozo de su proceso interior, de ese viaje silencioso que la había fortalecido sin que nadie lo viera. No trataba de convencer a nadie, solo quería contar su verdad con la dignidad que merecía. Cuando mencionó por fin a la persona que había entrado en su vida, lo hizo con una sonrisa tenue, casi involuntaria, que iluminó su rostro. No dio detalles excesivos, no expuso más de lo necesario. Respetó la privacidad de quien había sido su apoyo, y explicó que aunque él prefería mantenerse fuera del foco público, su presencia había sido un pilar fundamental. Lo dijo con un agradecimiento silencioso que cualquier persona enamorada habría reconocido al instante. Después vino el momento que todos esperaban, ese instante, en que la sala pareció contener la respiración. Felicia habló sobre la llegada del bebé, sobre lo inesperado del acontecimiento y sobre cómo había cambiado su manera de ver la vida. No dramatizó la situación, ni intentó presentar la maternidad tardía como un acto heroico. Simplemente habló desde la emoción, desde el asombro, desde esa mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que la acompañaba desde hacía meses. Sus palabras no buscaban impactar, buscaban ser sinceras. En la sala algunos escuchaban con expresión conmovida, otros con sorpresa evidente. Pero lo que más llamó la atención fue que a medida que Felicia avanzaba en su relato, el ambiente comenzó a transformarse. La tensión inicial dio paso a una empatía que se sentía palpable, como si cada persona presente hubiera entendido que lo que veían no era un anuncio mediático, sino un capítulo íntimo de la vida de una mujer que había decidido no ocultarse más. Felicia continuó hablando, respondiendo preguntas con serenidad, sin perder en ningún momento la compostura emocional que había ganado con tanto esfuerzo. Cada respuesta era medida sin ser fría, honesta, sin ser invasiva. Había encontrado el punto exacto donde podía proteger su espacio personal, sin dar la impresión de estar evadiendo nada. Y en ese equilibrio descubrió que podía sostenerse sin temor a ser malinterpretada. Al finalizar guardó unos segundos de silencio. No era una pausa incómoda, sino un gesto de cierre, como si quisiera dejar que cada palabra encontrara su lugar antes de despedirse. Miró a la sala con una expresión que mezclaba alivio, gratitud y determinación. Agradeció el respeto, agradeció el tiempo, agradeció incluso la espera de tantos años. Y entonces se levantó sintiendo que con ese último gesto también se levantaba una parte de su vida que había permanecido en penumbra durante demasiado tiempo. Al salir del lugar, el aire de la tarde le pareció distinto. No era más ligero, ni más oscuro, era simplemente real. Ya no cargaba con el peso de un secreto ni con la sombra de su silencio. Felicia caminó con paso tranquilo, consciente de que el mundo alrededor reaccionaría de 1000 maneras diferentes, pero también consciente de que esas reacciones ya no definían su historia. Lo importante era que por primera vez en mucho tiempo estaba avanzando hacia un futuro que había elegido sin miedo. Hay historias que tardan años en revelarse, no porque no existan, sino porque necesitan encontrar el momento justo para ser contadas. La de Felicia es una de ellas. Después de atravesar silencios, miedos, pérdidas y renacimientos, llegó a un punto donde ya no tuvo que defender su felicidad, sino simplemente vivirla. Lo que compartió no fue una noticia, sino un acto de valentía, permitir que el mundo viera la luz que había vuelto a encenderse dentro de ella. En cada palabra, en cada mirada, en cada gesto que dejó escapar ese día, había algo más profundo que una confesión pública. Había una mujer reconciliándose con su propia historia. Y quizá al final eso es lo más hermoso de todo, porque no importa cuántas veces la vida nos quiebre, siempre existe un lugar donde recomenzar, aunque llegue en el momento menos esperado. Si esta historia te dejó pensando, si te movió algo por dentro, o simplemente te hizo mirar la vida desde otro ángulo, te invito a quedarte. Aquí seguimos explorando vidas, caminos y verdades que pocas veces se cuentan. Suscríbete, comparte, acompáñanos. A veces una historia así es suficiente para recordarnos que nunca es tarde para volver a empezar.